Bien, buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde. Amén, amén, hermanos. Yo sé que ya es comúnmente, ¿verdad?, que nos vean por acá, abriendo el servicio o así, pero es una gran bendición y un gran privilegio, y sobre todo, hermanos, es una gran responsabilidad el poder compartir de la palabra del Señor, porque así como padres, hermanos, que somos de familia, tenemos una responsabilidad y un deseo de dar lo mejor de nosotros por nuestras familias. Así es el deseo que hay en mi persona, hermano, para compartir la palabra. Por eso es que se me hace un poquito complicado, porque no quiero darle algo de mi pensamiento, hermano, amén, sino algo que veamos reflejado en la palabra del Señor. Así es que ya le hemos dado gracias a Dios, nos hemos gozado en esos hermosos cantos que elevamos a nuestro Dios, no que sean para nosotros, pero son algo que nace de nuestro corazón para el Señor. Ha llegado el momento de la palabra del Señor, y sea el nombre del Señor, como dijo el pastor, bendito siempre por medio de todos nosotros, amén. Es un tema, hermanos, que está muy plasmado en la palabra del Señor. Es un tema que el pastor estuvo también tratando con nosotros el día viernes en la conexión que tuvimos de oración en Zoom. Fue una gran bendición. El pastor tocaba el tema acerca de la fe, y como subtema, hermanos, pusimos ese que aparece allí, que es confiemos y no dudemos. La base bíblica está en Hebreos, en el capítulo 11, puede usted buscarlo en su Biblia, del versículo 1 al 3, hermanos. Esos son los primeros versículos bases que vamos a tener, y le pido si por favor me ayuda a leerlos, amén. Vamos a usar la traducción Reina Valera. Si gusta ponerse de pie, si gusta hacerlo en su lugar, como usted lo quiera hacer, hermanos, pero honre al Señor en cualquier manera. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues, diga conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, fíjense bien, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense, ya puede tomar su asiento, hermanos. Usualmente, hermanos, cuando se oyen estas prédicas, o cuando usted oye a alguien que va a exponerle algo acerca de la fe, a mí me pasaba esto, por el contexto que yo había crecido. Cuando yo escuchaba esto, no sé si unos se van a reflejar o no con esto. Cuando yo escuchaba la palabra fe, ¿sabe qué se me venía a la mente? Las oraciones que yo estaba pidiéndole al Señor por ciertas peticiones en mi vida, ¿ok? Se hace un milagro, se hace una necesidad, se hace muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando buscaba yo en mi interior, hermanos, ¿qué eran estas peticiones? La gran mayoría de veces, fíjese bien, para hacerlo un poco, ahora sí que abriendo mi corazón, y qué tristeza, ¿no? Pero la gran mayoría de veces el beneficio en estas peticiones eran propias solamente, hermanos. ¿Sí? Tal vez a usted no le ha pasado, pero comúnmente, hermanos, nuestras oraciones sí están, oramos a veces por hermanos, oramos a veces, deberíamos de orar casi siempre por todos los demás. Incluso el Señor Jesucristo dice en su palabra, ¿no?, que deberíamos de amar también así por medio de los apóstoles, amar tan fervientemente a los demás, aún más, dice, hacer el bien aún más con los de la misma familia de Cristo. Pero usualmente, hermanos, cuando oímos la palabra fe, ¿no?, luego se nos viene a la mente, el milagro que estoy esperando del Señor, que es bueno, no me malentiende, es bueno, confíe en el Señor. Por eso el tema, no, confiemos. Pero no reduzcamos, hermanos, la fe o la palabra fe solamente a eso. Es una palabra, hermanos, que se oye muy fácil y la entendemos muy fácil, amén. No sé si a usted, pero cuando usted oye fe, usted tiene un concepto en su mente ya plasmado de qué es la fe. Pudiéramos decir, hermanos, que hay muchas opiniones acerca de eso, de qué es la fe, o así su definición. Mas sin embargo, hermanos, es una palabra que suena, como le digo, muy fácil de entender, asimilar. Pero en realidad, en la práctica, fíjese bien, es algo muy profundo y que a menudo nos cuesta mucho, sobre todo llevarla a cabo. Y eso lo vemos también así, un ejemplo rápidamente en lo que sucedió cuando salían en la barca Jesús y sus discípulos. ¿Y se acuerdan de qué pasó Pedro en ese momento que dudó?
¿Sí ve? Ok, entonces ya estamos ahí más o menos. Bien, en realidad, hermanos, en la práctica lo vemos muy difícil, accionar la fe. Realmente, hermanos, va más allá de lo que entendemos y comprendemos siempre que escuchamos hablar de esta palabra misma. La fe, y con respecto a ella, hermanos, a veces pensamos que se reduce simplemente a cosas materiales en nuestras vidas, a deseos que hay en nuestro ser. Pero más que eso nos habla, hermanos, de una manera de vivir. Acabamos de leer, hermanos, en Hebreos 11, y lo invito a que en su casa lea todo ese capítulo. Y si usted se va a dar cuenta de personas que vivieron con una fe muy ferviente, una fe bien arraigada a la palabra del Señor. Y dice que nos habla de personas, hermanos, que en el Señor tuvieron grande victoria. Pero lo que me llama la atención es que en el versículo 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos. Fíjese bien lo que dice. Si va allí conmigo. Sin haber recibido lo prometido. Fíjense, el Señor hizo una promesa, amén. Desde Abraham hizo una promesa. Y sabe, le dijo a Abraham, sal afuera y mira al cielo, las estrellas, ¿las ves? Dijo, ¿las puedes contar? Y empezó Abraham como nosotros, 1, 2, 3, bueno. Le dijo, así serán, así será tu descendencia. Y una promesa, pero Abraham accionó, hermanos. Eso nos lleva a la fe. La fe es la acción, de poner en acción lo que sabemos, la certeza. La fe nos habla, hermanos, que Dios existe. Eso, hermanos, hoy en día decir eso es librar una guerra, es librar la última guerra en este mundo, hermanos. Si usted le dice eso a una persona que no comparte acerca de Dios, eso es estarle diciendo una grosería prácticamente, hermanos. Pero la certeza es, hermanos, lo que dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios, porque es necesario que usted y yo, el que se acerca a Dios, crea que le hay, para comenzar, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, hay una promesa para nuestras vidas, y no es, hermanos, tal vez su milagro, puede ser que sí, puede ser que no. No es el último vehículo que usted desea, no es la casa de lujo que usted desea, no es nada material, hermanos. Es algo muchísimo mayor a eso, es puramente espiritual, como lo dice el versículo 16 en el mismo capítulo. Es una vida, hermanos, perfecta, con Dios y eterna, si Él así nos lo permite cuando estemos ahí con Él, hermanos. Eso va más allá, todo eso nos encamina a creer en nuestro Dios, en quién es. Es necesario también, hermanos, para entender este tema, que nosotros entendamos los atributos de en quién tenemos nuestra fe, ¿ok? Espero me esté dando a entender. Por ejemplo, para mencionar unos atributos de Dios, Él es omnipotente, amén. ¿Sí? ¿Sí lo cree, hermano, usted? ¿Sí está seguro de eso? Amén. Él es omnisciente, hermanos. ¿Sí estamos seguros de eso? Fíjese, porque cuando nos dice que Él es omnipotente, pues Él todo lo puede, ¿no? El poder está en Él. Como dice el versículo 3, de modo que todo lo que vemos a nuestro alrededor, los árboles, toda la creación tan hermosa, fue creado de la nada, hermanos. Fíjese el poder que tiene nuestro Dios. Ese es el Dios que usted y yo, hoy hace unos minutos atrás, decíamos, como dice el canto, Él es el que tiene el poder. Es por eso le digo, es algo que nosotros lo entendemos y lo asimilamos bien. Y qué bueno, hermanos, qué bendición que es así, que es una bendición que entendamos la palabra del Señor y que lo asimilemos. Pero más que un recordatorio en esta tarde, que es tan necesario porque el ser humano es muy olvidadizo, más que un recordatorio, hermanos, quiero, si el Señor nos lo permite, por medio de su palabra, que llevemos al acto, que llevemos al hacer lo que decimos creer. No solamente entenderlo, asimilarlo, ir allá, hermanos. Vivir como vivieron estas personas por fe, para honra y gloria de su nombre. La fe, hermanos, nos lleva a eso, a honrar a Dios. Entonces decíamos que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Él es omnipresente. Fíjese, ninguno de estos atributos hace menos cada uno de ellos, ¿ok?
Él es santo el Señor, ¿o no, hermanos? Amén. Es fiel. ¿Sí cree usted que Dios es fiel? Él es fiel, hermanos. Es tan misericordioso. Él es misericordioso, es amoroso, hermanos. Todo esto es la esencia de nuestro Dios, del Dios que usted y yo adoramos, hermanos. ¿No se alegra de eso? Es una bendición tan grande, hermanos. Es algo tan hermoso que podamos tener al único y verdadero Dios. ¿Ok? Eso manténgalo firme en su mente. No hay otro Dios, no hay otro que tenga el poder, solamente nuestro Señor. Todos estos atributos de Dios nos ayudan a entender a quién hemos creído, quién es nuestro Dios y Señor, en quién tenemos la fe. La plena seguridad que Él es nuestro Dios y es el único Dios. Amén. En mis palabras, hermanos, pudiera decirles, sin buscar ningún término, ¿no? Así que sea tan elevado a la ciencia, pero la acción, hermanos, la fe es la acción de lo que nosotros decimos profesar, de creer en Dios, creer quién es Él en todos sus atributos y que necesitamos, hermanos, de Él cada día nosotros, ¿ok? La fe nos lleva a entender eso, que como dice en el 6, es imposible agradar a Dios, hermanos, si nosotros no tenemos fe en Él. Muchas personas, hermanos, en lo secular, usted puede escuchar amigos del trabajo, en la escuela, donde usted pueda tener alguna conversación con ellos, que dicen, oh, yo creo en Dios y creo en todos los beneficios que yo obtengo de Él, ¿no? Pero en realidad, hermanos, nosotros vivir por fe nos lleva a despojarnos de nosotros mismos y a vivir por medio de lo que Él nos habla en su palabra, ¿ok? Entonces, no solo es esperar, hermanos, qué es lo que Dios ha prometido, qué es lo que Dios ya nos ha dado, sino también nosotros, hermanos, vivir como personas que honran a su nombre. Porque dice en el 15, vámonos al 16, hermanos, 11:16 dice, pero anhelaban, dice, una mejor, dice, esto es celestial plenamente, por lo cual Dios, dice, lea conmigo lo que dice, por lo cual Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, tenemos que vivir, hermanos, buscando eso. Que el Señor no se avergüence de la vida que nosotros llevamos en esta tierra. La fe es un requisito, hermanos. No solamente se trata de solo creer en Dios y que existe, sino también solo en confiar y en actuar en consecuencia. Por ejemplo, si usted cree que Dios existe y que Él es el Todopoderoso, actúe en consecuencia de eso, hermanos. Repose sobre Él la necesidad, repose sobre Él su ansiedad, todo esto que envuelve ahora a los jóvenes, la ansiedad, la tristeza, todo lo que está allí, repósela sobre Él, hermanos. Actúe conforme a Él, que sabe que existe. Si usted necesita amor, amén, está su cónyuge, qué bendición, está su familia, pero ¿sabe quién tiene y es el pleno amor? Es nuestro Dios, hermanos. Si usted necesita gozo, no haya gozo en su vida, vaya delante del Señor, hermanos. El Señor tiene lo suficiente para llenar nuestras vidas y de por sí ya tendrían que estar llenas, pues tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Estamos sellados. Al estar sellados hemos sido llenos con este mismo fruto, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Amén. También la fe nos habla, hermanos, del acercamiento a Dios. La fe es el puente para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para una comunión personal, para tener una relación personal cada uno de nosotros, hermanos. Poder acercarnos a Él, como hacía la invitación el apóstol. Acérquense al trono de la gracia, donde hallarán el oportuno socorro para las necesidades. El vivir por fe también implica vivir aceptando su palabra como verdad. Fíjense, es lo que mueve al cristiano, no el horóscopo. Amén. ¿Sí? No sé, okay. La palabra, okay. La palabra implica vivir aceptando su palabra como verdad absoluta y actuando con obediencia a su voluntad, que es agradable
y perfecta. En resumen, hermanos, la fe es esencial. Es el primer paso para acercarnos a Dios. Demuestra que creemos en su existencia y en su carácter. En su carácter y que Él es recompensador, hermanos, de nosotros a los que le creemos. Pero no tanto nos basemos en la recompensa, porque Él ya nos dio lo que necesitamos, la vida eterna. Hemos sido salvos. Amén. Eso yo creo que es suficiente, hermanos. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió una sola vez y para siempre. Él pagó el pecado de nosotros. Ya Él ha cumplido. Deudores somos más nosotros de vivir en la confianza y obediencia que a Él le agrada. Le agrada la obediencia al Señor, hermanos. Por eso le digo, la fe no solo abarca nuestros pensamientos a veces tan mínimos. Abarca todo, hermanos. La fe, en esencia, hermanos, nos lleva a vivir toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles o buscamos ser fieles, por ejemplo, a nuestros cónyuges, no solamente por bienestar de ellos y nuestros, sino porque eso le agrada al Señor, hermanos. Eso habla del carácter de Dios, que Él es santo. Vivir una vida en santidad nos lleva a entender que el Señor a quien nosotros creemos es santo. Es como que le dijéramos, Señor, yo creo que tú eres santo, pero yo soy más inteligente que tú. Entonces yo voy a vivir una vida sin santidad porque como quiera tú vas a perdonar mis pecados. ¿Sí ve? Es algo ilógico, ¿no? Entonces el Señor nos ha llamado a vivir en una completa fe que mueva en realidad toda nuestra vida y que todo nuestro entorno, hermanos, sepan y se den cuenta. Claramente, como siempre hemos dicho, hermanos, es en avance todos los días de nuestras vidas. Y es difícil muchas veces porque, honestamente, hermanos, en esta vida que vivimos, usted puede ver muchas cosas que quitan nuestro aliento. Usted puede mencionar la violencia, maldad, tantas cosas que parecen en nuestras vidas, pero el Señor sigue siendo el mismo, hermanos. El Señor, si cualquiera de nosotros se arrepiente de sus pecados y los confiesa delante de Él, hermanos, Él es fiel y justo para perdonarnos a cada uno. Y esa puerta no solamente quedó abierta para nosotros porque somos bonitos o porque somos del Salvador. No, quedó abierta para todos, hermanos, para sus amigos, sus amistades. Los invito, hermanos, prediquemos del Señor, llevemos a cabo lo que Él dijo en San Mateo, en su capítulo 18, 20, si no me equivoco, está por ahí. ¿Sí? ¿Sí saben cuando el Señor los mandó a hablar de su palabra? Fíjense, los ejemplos en la palabra del Señor están muy claros. Ok, hay muchísimos. Toda la palabra del Señor está llena de ejemplos que usted puede regocijarse y llenarse en ellos. Ok. El Señor nos habla, hermanos, a que comprendamos que cada día hay más y más, y nunca nuestra fe tiene que estar fluctuante, sino que tiene que estar firme en Él para poder así vivir una vida que le honre al Señor. Es necesario, hermanos, que tocando este tema de la fe, no solo hablemos de que hay un refugio en el Señor y que hay paz para nuestras vidas, sino también, hermanos, que podamos nosotros así vivir para nuestro Dios. Vamos ahí mismo en el libro de Hebreos, hermanos, en su versículo 24, vamos a leer hasta el 26. Me ayuda con la lectura para que vayamos entendiendo. Dice, estos son ejemplos, hermanos. Usted puede leerlos y gozarse en su casa más, pero aquí para tocarlo así rápidamente. Dice que por la fe, ¿por qué, hermanos? Por la fe, por la certeza, por el deseo, por la convicción, por lo que usted quiera definir la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Ok? ¿Que él lo podía hacer? Amén, sí lo podía hacer. Él había sido rescatado por esta mujer de las aguas, por todo lo que usted ya sabe. Dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No sé si usted nota ahí algo en Moisés. Moisés tenía lo que usted y yo buscamos al salir de nuestros países para venir acá, una vida plena. No digo que el 100%, pero un 80% nosotros, me fui muy alto, un 70% nosotros salimos de nuestros países porque queríamos una mejor vida que nos llenara a nosotros. O no, hermanos, o bueno, tal vez solo fui yo. Pero bien, Moisés tuvo eso ahí, hermanos, ¿ok? Lo tenía todo. Él rehusó, dice, antes, y prefirió, escogiendo ser maltratado
con el pueblo de Dios. Fíjense, el Señor hizo una promesa, pero Él también dijo, hermanos, en este mundo tendréis aflicciones. No se asuste cuando sea maltratado, cuando sea herido por personas, por usted levantar el nombre del Señor. No busque pleito, no me malentiendan, no busque pleito. Pero cuando usted sienta o sea vituperado de eso, hermanos, acuérdese lo que el Señor plasmó en su palabra. Dice que él rehusó totalmente y dice que prefirió ser maltratado que gozar. ¿Está conmigo en la lectura? ¿Que gozar qué dice? De los deleites temporales del pecado. La realidad, hermanos, de esta vida, deleites puramente temporales. Lo mismo que muchos vinimos buscando a este país, deleites temporales, hermanos. Muchas veces, no digo que siempre. ¿Sabe? Eso nos inclina a vivir una vida desordenada de nuestro Dios. Porque cuando tenemos muchas cosas o mucho de qué decir, lo primero que hacemos es que he trabajado mucho. Es que he batallado bastante. Es que yo sí estudié, dice una criatura por ahí que dice, es que yo sí fui a la escuela. Es que yo. Nos olvidamos totalmente muchas veces, no siempre. Hay personas como Job que daban gracias a Dios y presentaban atributos, aún pidiendo misericordia por el pecado de sus hijos, ¿ok? Pero hay personas, la gran mayoría en este tiempo, somos arrogantes, hermanos, muchas veces. Dice en el 26 que él tuvo por mayor las riquezas, el vituperio de Cristo. Y no solo en Moisés veo yo plasmado esto, fíjese. Hace poco fui con un varón que el Señor llena nuestras vidas cuando estamos en presencia o con otros hermanos que bendicen nuestras vidas. Y por ahí tenía él era algo en la televisión, ¿ok? No voy a decir película ni mencionar nombres así, pero veíamos el ejemplo de la vida de Pablo y como unos dicen de cómo murió él, ¿no? Y cuando él va a que le corten el cuello, ¿no? Y dice uno, Señor, la fe tan arraigada que tuvieron estos discípulos para vivir por el Señor, y no solamente ellos, sino vemos el ejemplo también de Moisés que estamos leyendo ahorita. Prefirió en riqueza el vituperio de Cristo. Los que estaban con él, hermanos, al momento de ser apresados, ciertamente corrieron, y somos muy buenos para ahora sí que mencionar y decir, no, corrieron, pero yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado ahí, hubiéramos también gritado, crucifíquenle. Muchas veces nuestra fe está fluctuante y pensamos de que así agradecemos y honramos al Señor. Pero la fe que estas personas tenían, prefirieron el vituperio más que los tesoros de los egipcios. Ciertamente el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos, muchos se quejaron, muchísimos se quejaron. Le dijeron, en Egipto teníamos más comida, teníamos todo lo que necesitábamos. Pero hubieron personas que se guardaron, hermanos, prácticamente intachables delante del Señor, porque tenían puesta la mirada en el galardón que Dios les había ya dado a su pueblo, de una tierra prometida. ¿Sabe? Nosotros tenemos algo que eso sí no se lo voy a negar, eso sí está garantizado, la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo que vale la pena, no tanto en este mundo, hermanos, lo que trasciende de acá. Pero este es con la batalla que nos tenemos siempre, porque nuestro cuerpo, hermanos, es tan difícil a veces. Por ahí decía un varón que este cuerpo es más malo que el diablo, hermanos. Entonces a veces tenemos que confiar totalmente en nuestro Señor para poder así, hermanos, hallar esa paz en Él. Por la fe es que claramente en estos días que vivimos, hermanos, hay muchísima más maldad de las buenas obras que podamos encontrar. Y no es que quiero sonar y que el hermano puro está hablando de desórdenes y todo. Hermano, tómese el tiempo de ver a su alrededor qué sucede en estas vidas, con estas personas, nosotros mismos, en nuestra comunidad, hermanos. ¿Qué reina más si no es más la maldad?
¿Qué reina más, hermanos, si no es más la arrogancia, el machismo? Ahora, ¿cómo le decimos al hembrismo? El hembrismo. ¿Cómo el feminismo? Fíjense, hermanos, donde quiera que le veamos, hermanos, no es por tachar algo, pero donde usted note, aún nosotros muchas veces más trabajamos para el reino de las tinieblas que para el del Señor, hermanos. Híjole, está difícil. Donde nos movemos, hermanos, en entornos en que vemos la necesidad y aunque podamos ayudar, decimos, nah, a mí no me afecta, yo estoy bien. Es la realidad de lo que vivimos. Hay muchas personas, hermanos, en esta tierra de que están tan entenebrecidas sus mentes que se manejan en esta vida simplemente hiriendo a personas. O tal vez nosotros nos manejamos en esta vida hiriendo a personas porque pensamos que nuestro intelecto es el correcto. Pero cuando lo traemos a la palabra del Señor y vemos, muchos reconocemos y muchos no reconocemos, hermanos. Muchos queremos cambiar y a veces queda solo en querer, pero no damos el accionar que nos da la fe. Porque si hay muchas personas que puedan decir creo y entiendo, pero a la hora de accionar pasa como nos sucede a muchos de nosotros, nos estancamos. Dejamos de confiar en la palabra del Señor y dudamos. Fíjense cómo se ve que la fe de Pedro, hermanos, al principio cuando empezó a caminar en el mar, hermanos, se veía muy, muy ferviente. Pero algo sucedió que dudó y fue donde él empezó a casi ahogarse, ¿no? En esa tempestad que estaban aconteciendo. Y es que no es para menos, hermanos. Hay circunstancias en nuestras vidas que van a ser muy difíciles de querer abordar con nuestras propias fuerzas. Pero acordémonos lo que dice Juan en su capítulo 16, versículo 33. Por favor, si me lo ponen ahí. Fíjese que el Señor Jesucristo les dice, estas cosas, dice, os he hablado para que en mí, ¿en quién? En mí tengáis paz. Dígaselo usted mismo, pero hasta el fondo, hermanos. Paz, ten paz. Fíjese, quiero agradecer al Señor, hermanos, y no me malentienda, pero el Señor nos ha bendecido en gran manera, porque yo tiendo a ser un poco en la familia el desesperado, ¿no? Y el Señor me regaló a mi esposa para decir, ten paz, paciencia, ¿ok? Fíjense, cuesta, hermanos, escuchar y decir, ay, sí, pero es la realidad, ¿no? Entonces el Señor ahí está ayudando en nuestras vidas, por eso nos da la ayuda idónea. Es importante, hermanos, los que van a ir, no lo tomen a menos, hombres y mujeres que tengan más de 18, presten atención a la palabra del Señor. Él va a bendecir sus vidas. Haciendo un paréntesis, en la que vamos a tener el 21 de febrero, asistamos, hermanos, no digamos, no, es que no es para mí, no, hermanos. Antes del noviazgo hay que recibir palabra. Ya cuando usted ya esté bien metido en problemas, eso ya va a ser más difícil. Atienda al Señor antes de, ¿ok? Y el Señor lo va a bendecir, le va a dar a su ayuda idónea, perfecta, ¿ok? Cierro el paréntesis, seguimos. El Señor les dijo, ¿lo lee conmigo, hermanos? ¿Cómo dice? Estas cosas os he hablado para que en mí, esas son palabras del Señor Jesucristo, tengáis paz. ¿Quién es su Señor? Tengamos paz en esta tierra. No la vamos a hallar de la noche a la mañana. Refugiémonos en el Señor. Escuchemos los consejos que nos dan las personas que hablan conforme a la palabra del Señor. ¿Ok? Cualquiera persona que sea, claro, a veces nos remueve a nuestra carne porque el humano tiene algo de ser que solo nosotros nos la sabemos todas. Pero escuchemos los consejos que nos da Dios a nuestras vidas. El Señor también les dijo, en el mundo tendréis aflicciones, muchas. Confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué es que el Señor, hermanos, pone a Él como el estándar perfecto? Si Él no sabe de antemano que nosotros podemos vencer en Él. Claro, con nuestras propias fuerzas va a ser muy difícil. Pero por eso mismo el Señor dijo, yo he vencido al mundo, dando a decir en otras palabras, en Alex habla hoy, no, podemos vencer en el Señor.
¿ok? Tú puedes vencer en el Señor, podemos. Hay muchas personas también, hermanos, que pasan muchas situaciones en esta vida. Se ven muy, hermanos, muy enfermas y muchas, a veces muchas de ellas, mucha escasez, ansiedades, enfermedades que a veces no vemos, o puramente trastornos mentales, hermanos, de nuestras vidas, que usted no conoce de mí o no conoció, por ejemplo. Podemos vernos a nuestros rostros y decir, bueno, ¿qué estará pasando esta persona? No pensamos eso, vemos porque hay una sonrisa, se puede ver muy bien. Cada persona, hermanos, tiene una petición al Señor. Y cada persona puede estar pasando una necesidad muy grande en el Señor. Y a veces somos un poco duros al reconocer qué es lo que está aconteciendo. Y ciertamente, hermanos, en nosotros hay un conocimiento de la palabra del Señor. Yo lo creo, de que hay un conocimiento, hay un principio. Y fíjese que hay una persona muy mencionada y que sus escritos fueron tan inspirados por el mismo Espíritu Santo que el Señor permitió que estuvieran plasmados en nuestras Biblias, en la que usted y yo tenemos. Y podemos hacer el uso de la epístola de 2 de Corintios en su capítulo 12, el versículo 8 y 10. El ejemplo de Pablo, hermanos, que él anteriormente ha dado un discurso de cosas que él no menciona literalmente su nombre, pero claramente se ve que está hablando de él, que había acontecido en su vida y que a él no le eran dada la oportunidad, hermanos, de así exaltarse sobremanera. Entonces el Todopoderoso, hermanos, permitió algo, un aguijón en su carne. ¿Sí entiende usted la palabra aguijón? Algo en su ser, una molestia que le molestaba. Y él, hermanos, ciertamente murió predicando al Señor. Así es que yo puedo decir, su fe no tambaleó tal vez como tambalea la mía. Pero fíjese lo que él hizo. Él se fue, ahora sí que con el dueño de todo, ¿no? Delante de él, en oración se humilló. Y dice así el versículo 8, respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando de su aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Qué difícil escuchar eso, ¿no? Bástate mi gracia, como a veces le digo yo a mi nena pequeña, no, así como quien dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es que usted ande viviendo toda la vida, hermanos, en derrota y eso no. La confianza que tiene que estar en nuestro Dios, la certeza de la paz que nuestro Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es el alfa, el omega. Fíjese, Él sabe, el Señor sabía, porque Él es el que creó todo de la nada, como lo dice su palabra. ¿Por qué era necesario que Pablo tuviera este aguijón en su carne, hermanos? Él se acercó 3 veces a Dios a pedirle de favor que lo quitara y él le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y Pablo dice también, por tanto, de buena gana, fíjense bien, hallar un motivo para decir de buena gana, de buena manera, me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades. Hallamos paz, hermanos. Cada una de las cosas que tengamos que atravesar, que sean de tropiezo en nuestras vidas, es un testimonio, hermanos, que viene en el futuro para usted hablar de las proezas del Señor. Yo puedo mencionarle muchísimos, hermanos, y yo sé que usted me puede mencionar muchísimos que son impactantes y son puramente a veces increíbles, hermanos, pero el Señor ha sido misericordioso. Él se muestra en su debilidad y Pablo dice, me gloriaría así en mi debilidad, en mi enfermedad, en el aguijón que estaba teniendo, me gloriaré. Y dice, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Hermanos, por amor a nuestro Dios, gocémonos en las debilidades, en lo que tengamos que atravesar en esta vida, hermanos. Fíjese, no pinta muy bien que sea la situación, pero hallamos paz en nuestro Señor. Amén. ¿Haya paz usted, hermanos? Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo
en las debilidades. Es tan importante, hermanos. La palabra del Señor dice en Gálatas, en el fruto del Espíritu, ¿por qué es tan importante que después del amor aparezca el gozo? Por ahí me dijo un hermano que lo recuerdo mucho, que el gozo es lo que define también al cristiano, hermanos. Nos define. ¿Sabe por qué? Porque es la paz de Dios en medio de la circunstancia. Hay gozo, hay amor del Señor reflejado en nuestras vidas. Se gozaba Pablo en sus debilidades, en afrentas, dice, en necesidades. Ay, Señor, eso como que eso lo tendría que borrar, de que no debí de haberle dicho que vamos a pasar necesidad. Bueno, lo siento, hermanos, en necesidades es donde vemos la mano del Señor. En persecuciones. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Libro de 2 Corintios 12, 8, creo que ya vamos por el 9. En persecuciones, en angustias. Fíjese, híjole, no sé si lo tiene usted conmigo en su palabra, pero ahora que lo leo así aquí enfrente de ustedes, hermano, digo, ay, Señor, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pablo había llegado a entender, hermanos, ciertamente esto me pasa a mí, como persona, como ser humano, padre de familia. Hay un deseo en mi corazón el cumplir mi papel que al menos debo de cumplir, ¿no? Como cabeza del hogar o como suplidor. Y yo espero que eso esté en la mayoría de hombres para que le vaya bien también con sus familias. Y cada quien tiene su rol. Pero a veces, hermanos, queremos luchar nosotros por nuestras propias fuerzas. Y es donde erramos. Porque a veces, ni aunque usted luche con todo su ser por querer ayudar y querer hacer algo, a veces no se puede, hermanos. Y dice uno, Señor, no puedo con mis propias fuerzas. Soy limitado, tú eres el Todopoderoso. Toma control, confía en el Señor. No dudemos del poder de Dios, hermanos. Pablo dijo, en cuanto yo soy débil, allí es donde soy fuerte, porque el Señor dice, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu y la obediencia a mi palabra. Aún en las debilidades, en las aflicciones y cuántas cosas adversas, hermanos, pudiera Pablo, nosotros, usted, cada uno de nosotros, haber estado, hemos creído en el Todopoderoso. Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos. Él es su Dios y es mi Dios. Amén. Él es quien está, hermanos, como poderoso gigante, donde nosotros no tenemos idea, hermanos. El Señor está allí. Este día, hermanos, me atrevo a exhortarles que sigamos confiando cada día más y más, hermanos, en lo que el Señor habla en su palabra. Quiero que me acompañe rápidamente, hermanos, ahí en su Biblia. Acompáñenme al libro de Salmos, en el capítulo 91. Yo sé que muchas veces este salmo, a veces unas personas que lo escuchan piensan que esto va a ser un rezo mortal y eso, pero no, fíjese cosa tan hermosa que el Señor permitió al salmista. Como subtema dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. David, hermanos, decía que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, él mora bajo la sombra protectora del Omnipotente. Y solo entonces, dice, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi fe. Tú, Señor, no hay nadie más. Tú eres mi fe, eres mi castillo, mi Dios, solo en ti confiaré. ¿Por qué? Porque Él nos librará, hermanos, de las pestilencias y de todo. Y sabe, si no lo hace, es porque Él va a trabajar en nuestras vidas. Ok, Él tiene todo el poder, así. Lo que no entendemos a veces es de que cuando pasamos nosotros por situaciones, necesitamos ser moldeados. Ok, tiene otra tarea. Lea el 91 y si puede leer más, siga leyendo, hermanos. Pero vea cosas tan hermosas que David habla de las personas que moran bajo la sombra del Todopoderoso. Este morar habla de una acción de vivir en fe y por fe, hermanos.
en Dios. Por eso es que es tan difícil que las personas que no le creen tengan eso en su ser. Porque al rechazar a Dios, hermanos, tú estás rechazando todo. Si tú dices, si tú rechazas al Señor, la persona que lo hace, hermanos, rechaza su propia vida. Porque por pura misericordia vivimos y somos creados. Ahora acompáñenme allí mismo en Hebreos, pero retrocedámonos un poquito. En el libro de Hebreos, váyase al capítulo 10. Y yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, 23 y 25, 2 versículos. Dice así en Nueva Traducción Viviente: mantengámonos firmes sin titubear, dice esta, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Es lo que estamos tratando, hermanos, acá, ¿verdad? De motivarnos a realizar actos de amor y buenas acciones que hablen, hermanos, en quién hemos creído. Y no dejemos de congregarnos, híjoles, porque muchos lo hacen, algunos así, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Hermanos, el día del Señor está cerca. Confiemos, no dejemos, hermanos, de congregarnos. ¿Sabe? Dice el Señor Jesús, dijo en Apocalipsis, si no me equivoco, o Dios mismo dijo, que si alguno se avergonzare de él, no sé si está en Apocalipsis, pero son palabras del Señor. Dice, yo me avergonzaré de él también delante de mi Padre. Así es que la palabra del Señor, hermanos, no nos lleva a hacer algo más que no podamos. Es decisión de que nos despojemos de nosotros y confiemos en el Señor. No confiemos en nuestras propias fuerzas, que a veces, hermanos, están allí, pero el Señor es el Todopoderoso y misericordioso. Dice el libro de Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas. Fíjese, por eso es que el proverbista decía, en todo lo que hagas busca la voluntad del Señor y Él te mostrará cuál camino tomar, el camino verdadero. Confiemos en Dios. No dudemos, hermanos. Hoy más que nunca el Señor está hablando a nuestras vidas. Sigamos confiando en Él. En el libro de Juan 14, 1 y 4. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí, decía el Señor Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay un lugar más grande y más que suficiente. Si no fuera así, dice, ¿acaso les hubiera dicho que voy a preparar un lugar? Les preguntaba a los discípulos. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Hay fuerza en eso, hermano. Cuando todo esté listo, el Señor volverá para llevarnos, para que siempre estén conmigo, les dijo a sus discípulos, donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy, el camino del Padre, el Señor Jesucristo. No dudemos, hermanos. Confiemos en el Señor. En Filipenses 4, 6 y 7, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, mi corazón y nuestras mentes mientras vivamos confiando en fe en Cristo Jesús, hermanos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo, bueno, ahí parece que lo tengo mal. Capítulo 1, versículos del 2 al 8. A ver si sí sale así Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Qué pesado ponía la palabra Santiago, ¿no? Alegrarnos en los problemas, en las dificultades. Dice, para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca
Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Fíjense bien, el poner la fe en el Señor nos lleva a alcanzar estatura, hermanos. Esa estatura que Él mismo, la del varón perfecto. Dice, y no les faltará nada. Ok, en este nada, tachemos todos nuestros pensamientos que llevan puramente nuestro egoísmo. Todo lo necesario, ¿ok? El Señor siempre nos ha dado, hermanos, lo necesario. Y lo más necesario ya ha sido dado, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Puede ser que pasemos hambres? Puede ser, hermanos. No sé, puede ser que pasemos enfermedad. Claro que sí. Angustias de las que usted quiera. Y sabe, muchas veces esas, a veces porque no nos manejamos bien en nuestra vida. Tomamos decisiones erradas y después andamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor aún así, hermanos, nos da la mano cuando ni debería, pero nos da. Entonces el Señor nos ha dado todo ya, su palabra, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, su palabra, para que confiemos en Él y vivamos conforme Él ha hablado en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos de la fe. Ya estoy terminando, hermanos. Y hemos mencionado muchos, por ejemplo, Enoc, Abraham, Moisés. Pero quisiera yo también, hermanos, que pensemos un poquito. A veces hacemos las prédicas como que si fuera todo muy machista, ¿no? Y hablando de puros ejemplos de hombres. Pero veamos los ejemplos que están en las mujeres, que están plasmados en la palabra del Señor, ¿ok? Así rápidamente. Ruth, hermano, se negó a dejar a su suegra Noemí, diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, mostrando una lealtad que la llevó a ser abuela del rey David. ¿Sabe por qué? Por fe. Fíjense, Esther, a pesar del peligro mortal que presentó ante el rey para interceder por su pueblo, actuando bajo la guía de Dios para salvar a los judíos de aniquilación. ¿Sabe por qué? Por fe. Confió en Dios, confió en el Dios de los judíos, en su Dios. Dice, María, la madre de Jesús, aceptó el plan de Dios. Lo que el Señor puso desde lo último, lo aceptó por fe. Ella creyó en Dios, en lo que el ángel le dijo. Lo aceptó, no le dijo como le digo yo, y las herramientas, Dios, no. Le dijo, el ángel le dio, ella lo aceptó con humildad y fe, siendo un modelo de obediencia y confianza en lo que era imposible. Humanamente hablando y científicamente hablando era imposible que ella concibiera así, pero sabe que el Señor, Él lo puede todo, Él es omnipotente, hermanos. Él hizo que ella concibiera en ese vientre, hermanos, puro, y que era ese vientre, ¿verdad?, virgen al Salvador, hermanos. Amén. Fíjese, Débora, una profetisa y juez que guió a Israel con sabiduría y valentía, liderando a su nación en tiempos difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Según lo relatan los jueces de los apóstoles. ¿Por qué? Por la fe que había en Débora. Rahab, fíjense bien, por ahí vamos. Aunque era una mujer que se alimentaba y vendía su cuerpo, ¿sí entiende usted qué es eso? ¿Ok? No vamos a dar más, pero su fe cuando creyó a Dios la llevó a que escondiera a los espías hebreos que entraron en su país, salvando así su vida y la de su familia, y ganándose un lugar en la genealogía del Señor Jesús, por fe, porque creyó. Por eso es que a veces decimos, ay, esas mujeres, y así, no, hermanos, el Señor no hace la acepción que usted y yo hacemos. Él es perfecto, Él es amor en su plenitud. María Magdalena, hermanos, demostró, y estos son unos cuantos, yo sé que hay muchos más, por ejemplo, la abuela de Timoteo y su madre, y muchísimos más que podemos mencionar, pero ya para terminar. María Magdalena demostró una fe y devoción incuestionables, siguiendo al Señor Jesús, estando al pie, hermanos, de la cruz y siendo una de las primeras personas en ver al Señor Jesús resucitado. Una fe bien cimentada en el Señor, hermanos. Ana, la madre de Samuel,
perseveró en la oración ferviente a pesar de la esterilidad y las burlas de las personas y las demás mujeres, cumpliendo su promesa a Dios de dedicar a su hijo Samuel al servicio del Señor. Personas, ejemplos grandes de fe, hermanos, que pasaban momentos, fíjense qué duro, ¿no? Vivir, hermanos, no sé si a usted a veces lo han hecho menos o le han hecho burlas, se siente feo, hermanos. Pero el Señor, hermanos, ella confió plenamente en Él. Y cuando nació el niño, Samuel no hizo como hubiera hecho yo. Mira, para que se te quite. Si ves que me respondió el Señor, no, hermanos. Ella lo dedicó al Señor, a Samuel. Ella cumplió lo que a veces yo no he cumplido, mis promesas a Dios. Ella sí lo cumplió. Y dedicó a Samuel, y Samuel fue un gran juez. Y no porque haya tenido riquezas, porque obedecía a su Dios. Confiemos en Dios, hermanos. Usted creyó, ha creído en Dios, cree en Dios, confíe en su Dios. No dudemos, no tambalee nuestra fe nunca, y más ahora, hermanos. Si estás pasando una necesidad, hermanos, yo sé que es difícil, ni siquiera tengo el pensamiento para entender tu dolor, tu necesidad. Así mismamente tal vez mi persona, pues, no sabemos. Pero el Señor sí, hermanos, Él tiene el poder y la gloria sea a Él. Muchas de las veces has pedido al Señor y Él te ha dicho, bástate mi gracia. Es cuando Pablo dice, Él va a empezar a obrar en mi vida. No tomemos a mal las cosas. Yo sé que tal vez suena muy fácil decirlo cuando no está en la necesidad. Pero si no pasas enfermedad, hermanos, ¿cómo vas a saber que tu Dios es sanador? Si no pasamos necesidad, ¿cómo vamos a saber que Dios es nuestro suplidor? ¿Cómo va a crecer nuestra fe? No va a crecer. ¿Qué te parece si, no sé si mis hermanos tengan el canto, si ya terminando nos ponemos de pie y vamos a darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso y a confiar en su palabra? Y vamos a cantar este canto que yo pienso que es un canto maravilloso que el Señor usó a nuestros hermanos que lo compusieron y nos hablan, hermanos, de la confianza que debemos de tener en el Señor y esperar solo en Él. Amén. Si tú lo conoces, hermanos, cántalo conmigo. Cierra tus ojos, bendice a tu Dios. Y en el poder de su fuerza. Y nos fortalecemos en Él y en el Todo poder lo puedo de su fuerza. Amén. Él es el Todopoderoso. A tu trono de gracia Si lo sabes, cántalo a toda voz conmigo. me acercaré con confianza. Oh Dios de toda gracia, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. ante ti nos humillamos, Señor. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón. En tu aflicción, hermano, haya paz. En mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Oh, tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta cuando yo soy débil. Tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. mi Dios, tú tienes el control. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Díselo
Dilo conmigo, hermano. Yo descanso en ti descansamos, Señor. Tú eres la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que me das la paz en medio de la angustia. Eres el único que necesito, Señor. Eres tú el Todopoderoso, el que conoce nuestras condiciones. Haya refugio, hermano, en la palabra. En tu Señor haya refugio. Entra delante del trono de la gracia del Señor. Díselo de nuevo. Y dile al Señor con nosotros. A tu trono de gracia. Del fondo de tu corazón, dile, hermano. Me acercaré con confianza. Oh Dios de toda gracia, Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. ante ti nos humillamos, Señor. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, Te escucho decir, Señor. en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Díselo con todo tu corazón a Él. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Sí, Dios. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Toda ayuda va bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti, oh Señor, tú estás sobrando en nuestros Yo caracteres. descanso en ti. Tú estás sobrando en nuestras vidas, Señor, y moldeándonos a tu imagen perfecta, Señor. Yo descanso en ti, Señor. Sí, Dios. Levanta tu voz y dile: Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Dile, hermano. Heme aquí. Nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me humillo a ti. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes Mi Dios, el tú control. tienes el control. Todo ayuda para bien. Yo descanso en ti.
porque a los que confían en el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. En esta tarde, hermanos, antes de dar el espacio, toma un segundo y levanta al Señor tu oración, pero una oración espontánea, hermanos. De lo más profundo de tu corazón, ven delante del trono de la gracia del Señor. Hay oportuno socorro para tu vida. Señor, grande eres tú, Señor. Padre, primeramente quiero decirte, Dios, perdónanos, Señor, a cada uno, a mi persona primeramente, Señor. Porque pueda ser, Dios, que a veces nuestra fe, Señor, tambalee, Padre. Pero cuando eso pase, ayúdame a entender, Señor, que tú eres el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Que tú estás, Señor, y tú eres nuestro Señor. Que aunque no tengamos, Señor, todo lo que nuestro anhelo desee, Dios, te tenemos a ti, eres más que suficiente, Señor. Que aunque tengamos la necesidad, que aunque esté la enfermedad en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, que tú eres nuestro sanador. Cuando esté la necesidad, Señor, tú eres nuestro sanador y nuestro libertador. Eres nuestro oportuno socorro. Ayúdanos a confiar, Dios. Cuando los momentos sean adversos, si hay persecución, si hay angustia, Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, siempre. A no dudar nunca, Dios, de tu poder y de quien tú eres, Señor. El Todopoderoso, el Rey, el único que merece alabanza, que merece adoración, que merece que nos humillemos. Padre, también así, Señor, algunos de nosotros que no estemos pasando, Señor, necesidades, que no estemos, Señor, atravesando angustias tal vez en este momento, ayúdanos a ser de bendición a los demás en lo que podamos, Señor. Sé, Señor, que sé que podemos orar y suplicar por ellos, ser un hombro para que haya en refugio también, que haya en un afecto, Señor. Ser ese hombre y decir, no puedo ofrecerte nada más, pero aquí estoy. Desahógate, ayúdanos a ser personas, Dios, que sientan y se conduelan del dolor de las otras personas, Señor. Primeramente yo, Señor, y así cada uno de mis hermanos. Hay mucha necesidad en tu iglesia y te hemos suplicado por ello. Pero sobre todo, Dios, ayúdanos a confiar en ti en todo momento y nunca dudar de tu poder, Señor. Muchas gracias, Dios. Sea tu nombre bendito en esta tarde, Señor. Sea tu nombre bendito, Señor, en esta tarde. Tú eres, Señor, nuestro oportuno socorro. Gracias. Gracias, Cristo. ¿Qué te parece si se lo decimos nuevamente al Señor? Y así vamos siendo despedidos de este servicio. Y decimos al Señor, tú eres el único Dios.